Hola a todos, espero que estéis bien. Bueno, no sé si os acordáis de mí, soy David Jiménez. Es la tercera semana que estoy con vosotros de manera online. Y bueno, no sé si os acordáis de mí, pero yo sí me acuerdo de vosotros. Como os he dicho, aunque no os he podido ver todavía ni conocer personalmente, estoy orando por vosotros y le pido al Señor que os bendiga mucho en todas las semanas, en vuestros estudios. Y bueno, ya queda muy poquito para terminar incluso lo que viene siendo este año lectivo. Entonces, bueno, no sé si os acordáis, esta es la tercera lección y estamos viendo la historia de la iglesia. Vimos en la primera lección cómo Pablo tuvo un encuentro de forma personal con Jesús y eso cambió totalmente su vida. No sé si os acordáis un poco que cambió totalmente su vida de ser un judío que perseguía a todos los cristianos, pues se convierte en una persona que sigue a Cristo y que empieza a compartir del Evangelio del Señor. Después vimos en la segunda lección cómo esto llevó a Pablo a ser una persona que compartiera el Evangelio. Vimos qué significaba ser misionero, no sé si os acordáis, que era una persona que iba y que predicaba el Evangelio del Señor, una persona enviada que tenía una misión de predicar el Evangelio del Señor. Estuvimos viendo también los diferentes, no sé si os acordáis, los diferentes sitios donde Pablo estuvo compartiendo pues todo el Evangelio del Señor y en diferentes ciudades, como fue pues creando nuevas iglesias y que fue un momento súper importante para la creación de nuevas iglesias y sobre todo la conversión de mucha gente a seguir a Cristo. Entonces, bueno, en esta tercera lección vamos a ver dos cosas muy importantes. Después de ese primer viaje misionero, se juntan todos los apóstoles y empiezan a surgir pues diferentes cuestiones y empiezan a pensar, oye, todo lo que estaba pasando ahora de compartir el Evangelio, y empiezan a ver como diferentes problemas o cosas que deberían debatirlas. Entonces, vamos a ver hoy dos cosas. Una, que es el concilio de Jerusalén, y después estaremos viendo el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora en este vídeo quiero que nos centremos en el primer concilio de Jerusalén. Como os he dicho, en este tiempo todos los apóstoles se habían reunido de nuevo y habían ido a Jerusalén para tratar los asuntos en este concilio. ¿Qué significa concilio o qué es un concilio? Un concilio es una reunión en la que se tratan asuntos de importancia o de relevancia. En este momento lo que son las personalidades más importantes, las personas que sabían más del cristianismo, las personas que conocían toda la Biblia, las personas que Dios le había utilizado y había usado, y se juntaban las personas con más sabiduría para tratar temas y asuntos que eran muy importantes, que a veces tenían diferentes cuestiones o había confusión, entonces todos se juntaban para decidir qué es lo que tenían que hacer. Entonces, este primer concilio, que es el primer concilio de Jerusalén, es el más importante porque, claro, realmente fue el primero de todos. Se juntaron todos los apóstoles y la cuestión tan grande, no sé si os acordáis, que cuando Pablo, en la lección anterior, iba a las diferentes ciudades, no sé si os acordáis, pero lo primero que hacía era visitar a los judíos en las sinagogas. Y primero le predicaba el evangelio a los judíos. Después de esto, iba a los diferentes gentiles y le comentaba a los gentiles, los gentiles. Gentiles serían las personas que no creían en Dios y que no eran judías, ¿vale? Las personas que no eran judías. Entonces, en este caso, después de ir a los judíos, iban a esas personas que no eran judías y les compartían el evangelio. Entonces, en este primer concilio, lo primero que pasó fue que la gente se empezó a cuestionar, oye, ¿realmente la gente que no es judía puede seguir a Cristo? Entonces empezaron a debatir si se podía o no se podía. Entonces empezaron a ver como muchas de esas cuestiones. Aparte, pusieron de que si realmente si podrían, los judíos seguían muchas normas que debían de seguir ellos también. En este caso, pues era la circuncisión o muchas otras leyes que necesitaban de ser seguidas.
Entonces, en el concilio se juntan todos los apóstoles y las personas más sabias de toda Jerusalén y de toda la cristiandad, se juntan para saber qué es lo que tienen que hacer. Y en este concilio hay 3 personas que hablan y que son las más importantes. Escucha con atención. La primera de todas es Pedro. Pedro, anteriormente, había tenido un encuentro también con Jesús, había estado viviendo 3 años con Jesús, y en este momento también habla a favor de que es importante predicarle el Evangelio a las personas que no fueran judías, porque él había tenido un encuentro con una persona que no era judía y esa persona se había convertido al cristianismo. Otra personalidad muy importante fue Pablo. Pablo, como hemos visto en la lección anterior, en las diferentes lecciones, tuvo un encuentro personal con Cristo y él empezó a compartirle el Evangelio tanto a personas judías como a personas no judías. Y las personas que no eran judías también eran personas que querían seguir a Cristo. Y por último, la tercera persona que habló en ese concilio fue Santiago. Santiago era el hermano de Jesús. En este momento él habla con mucha sabiduría y concluye diciendo una cosa muy importante. Y es que entre todos deciden que realmente seguir a Cristo puede seguirlo las personas que son judías o las personas que no son judías. Porque como hemos visto, el cristianismo es para todo el mundo. Dios no vino solamente por un pueblo, vino para toda la humanidad. Entonces, en este concilio, ellos querían poner de manifiesto que no importara tu raza, de dónde tú venías, cuál era tu cultura, realmente lo que importara era que tú siguieras a Cristo. Entonces, las 3 personas que hablaron fueron Pedro, Pablo y Santiago. Hablaron muchísimas más personas, pero esas 3 intervenciones fueron las más importantes de todas. Y en total, al final, Santiago, que fue el hermano de Jesús, recordemos, fue la persona que concluyó y que al final pues hizo como una conclusión y un resumen que lo importante no era, como hemos dicho aquí antes, no era de dónde tú vinieses o al país donde tú habitaras, sino que realmente lo importante era seguir a Cristo. Entonces al final dijeron que no todas estas leyes que os he comentado antes de la circuncisión y de muchas más cosas que seguían los judíos, al final dijeron que no eran tan importantes, aunque muchas de ellas le dijeron que sí, porque realmente para seguir a Cristo hace falta que es importante tener una vida cristiana y una vida en santidad. No vale hacer lo que te dé la gana. Tienes que ser una persona que siga a Cristo y que siga lo que Él hacía. Entonces, en este momento, lo que dijeron es que sí podían convertirse las personas que no eran cristianas, o sea, que no eran judías, pero necesitaban seguir una serie de pautas. Hasta aquí es el primer, lo que vamos a ver ahora del concilio. Os voy a dejar con una serie de actividades para que podáis entender y que podáis saber un poquito más y que podáis asentar todos estos conocimientos y toda esta lección que hemos visto. Después de hacer esas actividades, vamos a seguir con la lección de el segundo viaje de Pablo, ¿vale? Hasta ahora.